Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a este webinar donde vamos a presentar el nuevo libro de EIGA, el quinto ya, que lleva como título Colitis ulcerosa, nuevos retos y nuevos tratamientos, en el que vamos a abordar fundamentalmente pues, novedades en cuanto a objetivos en la colitis ulcerosa y vamos a resumir o hemos resumido pues, los nuevos tratamientos de los que disponemos en el momento actual. Nosotros nos siguen gustando los libros, la perdurabilidad, el tacto y todo lo que tiene, y pensamos que es una cosa interesante seguir haciendo libros a pesar de este mundo virtual y de PDFs que nos rodea, ¿no? Y por eso pensamos que es interesante condensar el conocimiento que hay en un momento puntual y darle esa cierta perdurabilidad que tiene el soporte de papel, ¿no? Nuestra idea era presentar este libro en el congreso, nuestro congreso de este año, que tenía que haberse celebrado precisamente este mes. Pero como podéis imaginar, por el tema de la pandemia, pues lo hemos tenido que posponer para el 2021. Y como ya teníamos el libro en la imprenta y preparado, pues hemos decidido hacer esta presentación online como acto oficial de EIGA para este año, ¿no? Aparte de la presentación del libro, pues vamos a hablar también de algunas cosas, vamos a hacer algunas pequeñas ponencias, resumen y muy prácticas sobre el manejo de la colitis ulcerosa leve y moderada, y vamos a hacer también otra sobre la colitis grave, y al final desglosaremos algunos proyectos de EIGA que tenemos preparados para el año 2021, incluyendo un primer avance de este congreso para el año que viene, que hemos tenido que posponer, y también algunas normas nuevas sobre la presentación de proyectos de investigación y algunas otras cosas que comentaremos. Queríamos agradecer especialmente el apoyo que hemos tenido de los laboratorios Takeda, tanto en el proceso de preparación del libro como en la difusión posterior del mismo, y la verdad es que sin su apoyo hubiera sido imposible, con lo cual pues queremos agradecer públicamente todo el apoyo que nos ha brindado en el proyecto, y también a los autores pues que han dedicado mucho trabajo y mucho cariño para que en las próximas fechas dispongáis de este libro. Y sin más, voy a dar paso a la presentación del libro, que se va a llevar a cabo por los doctores Jesús Martínez Cadilla, del Complejo Hospitalario de Vigo, y la doctora Maite Diz-Lois, del Complejo Hospitalario de Coruña. Jesús, cuando quieras. Gracias, Dani. Vamos con la presentación. Muy bien. El libro de EIGA también es un nuevo reto para nuestra sociedad, y este reto yo creo que lo hemos cumplido en sobremanera. El primer capítulo, el reto, vamos a ver si... Bueno, el primer capítulo, a cargo de Pablo Pérez y Dani Carpio, del Hospital de Pontevedra, pues nos pretende definir si estamos preparados para incluir la remisión histológica como objetivo terapéutico, y comienza con una revisión de los índices histológicos validados, viendo cuáles son sus virtudes, cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades. También hace un repaso sobre si hay consenso para definir qué es la remisión histológica, la confusión que hay entre remisión histológica y curación histológica. Interesante también la revisión que hacen de la calprotectina fecal como predictor de la remisión histológica, y si hay puntos de corte a los que tengamos que acogernos. Y también una parte del capítulo nos hablarán sobre los predictores, si conseguir la remisión histológica es un buen predictor de recaída clínica o si disminuye el riesgo de cáncer colorectal.
También hablan, y es muy interesante, la inclusión, cómo se ha incluido poco a poco y cómo se necesita incluirlo en el futuro, la inclusión de la remisión histológica como objetivo en los ensayos clínicos y en la práctica clínica, y la evaluación, por último, de la actividad histológica durante la endoscopia con nuevas técnicas como puede ser la cromoendoscopía virtual o la endomicroscopía láser confocal. El segundo reto que nos planteamos Eva Martí del Hospital Lugo y el que os habla desde Vigo es si los fármacos anti-TNF aún tienen un lugar en determinados escenarios clínicos y razones por las cuales tenemos que seguir utilizando los clásicos anti-TNF y al igual si son iguales todos los anti-TNF para conseguirlos. Hemos revisado en qué escenarios tenemos que seguir pensando en los anti-TNF, en el paciente córtico refractario, ingresado, ambulatorio, corticodependencia, proctitis refractaria, reservoritis crónica. Y nos hemos planteado también revisar por qué razones hay para seguir pensando en los anti-TNF. En el manejo de las pérdidas de eficacia, la experiencia que ya tenemos con los niveles, estrategias de la monitorización de niveles, cómo seleccionamos cada vez mejores candidatos, el perfil de seguridad de los anti-TNF, los factores económicos. Si hay diferencias entre los distintos anti-TNFs para hacer una elección en cuanto a la inmunogenicidad, en cuanto a la eficacia, seguridad, infecciones, neoplasias y embarazo. Para continuar, Rocío Ferreiro y Manu Barreiro, de Santiago de Compostela, hacen una revisión práctica del uso de vedolizumab en los pacientes con colitis ulcerosa y revisan la eficacia tanto en estudios pivotales como en práctica clínica, el uso de vedolizumab en pacientes naïf anti-TNF, su uso concomitante con inmunomoduladores, pérdida de respuesta. Un capítulo que no podía faltar es el Varsity, el comparativo, el primer ensayo clínico comparativo entre dos biológicos, vedolizumab y adalimumab. Interesante también en un fármaco que tiene un mecanismo de acción específico en el tracto digestivo, el perfil de seguridad con infecciones, neoplasias, reacciones infusionales y respuesta a vacunas. Y también, secundario a este mecanismo, como consecuencia de este mecanismo específico, la valoración de la eficacia de vedolizumab en aquellos pacientes que tienen manifestaciones extraintestinales asociadas a actividad. Y un repaso también en situaciones clínicas muy concretas, reservoritis, embarazo y lactancia. Y ya rápidamente doy paso, después de hablar de la importancia que tiene los niveles de los fármacos, la farmacocinética, la inmunogenicidad, la farmacodinámica del vedolizumab, qué factores favorecen el aclaramiento y la importancia de las concentraciones de vedolizumab y su eficacia. Esta es la primera parte del libro. Los siguientes 4 capítulos la va a presentar mi compañera Maite del Hospital de A Coruña. Hola, gracias Jesús. Hola a todos. Y bueno, pues yo voy a presentaros un poquito lo que son los capítulos que quedan, del 4 al 7. Y bueno, pues el capítulo 4, para que ya podáis degustar un poco cómo es el libro, os pongo unas imágenes, ¿no? El capítulo 4 sobre pequeñas moléculas. Primero entramos Amalia Carmona y yo en lo genérico de las nuevas moléculas, de las pequeñas moléculas, cuáles están en desarrollo y en qué fase, y su diferencia con lo que son los fármacos biológicos, con pues, una tabla muy de resumen, unas imágenes ya sobre los inhibidores de la JAK y anusquinasa, y después, pues ya centrándonos más en el tofacitinib, su mecanismo de acción, su posología, la eficacia con su rapidez, la coloración mucosa, ya algunos resultados en vida real, su perfil de seguridad, los efectos adversos y pues hablando bien también sobre pues lo que nos preocupa
de la evidencia que hay hasta el momento, que es sobre todo en enfermedad reumatológica a altas dosis, pues la posibilidad de enfermedad tromboembólica que se aumenta un poquito el riesgo. Bueno, es muy interesante y está actualizado, ¿no? El siguiente capítulo ya es un capítulo mixto, habla de aféresis, ustekinumab y trasplante fecal, hablando de pues, la población interesante para estos tratamientos, empezando con la aféresis, la evidencia que tenemos con la aféresis. En el ustekinumab, bueno, pues ya pues los datos que tenemos de los estudios pivotales, pero también con algún resultado en vida real, ¿no? Que aún es prontito, pero ya hay alguna cosa. El trasplante fecal, también un tema muy interesante que lleva un tiempo, pero que no acaba de arrancar. Pues Pablo y Belén Crespo nos resumen la evidencia con unos cuadros sobre la metodología de los ensayos, el tipo, porque bueno, hay mucha variabilidad, ¿no? de trasplantes fecales y los resultados, ¿no? Es muy interesante. El capítulo 6 sobre brote agudo grave, que después además Gemma nos hará una presentación de este escenario, pues está muy bien resumido sobre el manejo general, los puntos clave, los predictores de fallo corticoides y predictores de colectomía, y después pues los tratamientos de rescate, tanto la primera línea, la segunda línea, ya no solo hablando de la ciclosporina y el infliximab, que están ahí, son tratamiento base de segunda línea, pero también otras nuevas opciones que tenemos con ciclosporina y vedolizumab, incluso con tofacitinib, ¿no? Y después ya el capítulo 7 para terminar, hablando del seguimiento de la displasia y la endoscopia, pues nos resume pues un tema tan clásico, pero que aún evoluciona, que antiguamente se pensaba que era más prevalente y ahora se sabe que sí que aumenta el riesgo, pero no tanto, la evidencia que hay, los factores de riesgo y después ya pues la vigilancia endoscópica, la displasia, bueno, pues muy, muy interesante, ¿no? Entonces, os animo mucho, estamos muy orgullosos de este libro que sacamos, que os llegará a todos y además lo tenemos prologado por el doctor Fernando Ogomollón, que, bueno, pues que nos hace pues muchísima ilusión y que un gran profesional como él nos prologue pues este libro que esperamos que os guste mucho a todos. Y dejo el paso a Manu, que va a presentar la siguiente fase de este webinar. Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte del webinar, que es un poco la ciencia, ¿no? Hemos hablado de los libros y vamos a tener una pequeña mesa. Contamos con dos compañeras de Inflamatoria gallegas, dos compañeras jóvenes de la nueva hornada que ya nos viene por detrás y que, bueno, como no, hemos decidido tratar dos temas de colitis ulcerosa, bueno, que yo creo que son del interés de todos, ¿no? En primer lugar tendremos a Amalia Carmona del Hospital de Povisa, que nos va a hablar del tratamiento del brote leve moderado, y posteriormente tendremos a Gemma Molina, que nos va a hablar del tratamiento del brote grave, que fue el capítulo que ha escrito junto a Anne Charry. Van a ser ponencias cortas de 20 minutos y un poco yo como moderador os animo a todos a que hagáis por el chat las preguntas para que después tengamos 5, 7, 8 minutitos para contestarnos las dudas. O sea que sin más, empezamos con Amalia y las preguntas las haremos todas al final, como os digo, no habrá entre presentación y otra. Hola, buenas tardes. Sale la presentación en la última diapositiva, en vez de la primera, no sé si se puede arreglar o le doy yo paso atrás. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos con la ciencia, como dijo Manu. Yo os voy a hablar del brote o del tratamiento del brote leve moderado de colitis ulcerosa. Y lo primero que tenemos que definir es a qué pacientes nos estamos enfrentando, es decir, ¿qué es el brote leve moderado? Y esto es un poco complicado porque en la definición o en el saco de brote leve moderado estamos metiendo pacientes muy diferentes. Estamos metiendo, por ejemplo, a un paciente que llega a la consulta contándonos clínica de diarrea de unas 2 semanas de evolución, acompañada de rectorragia en alguna de las deposiciones, hace 4 o 5 deposiciones al día, tiene dolor abdominal.
no tiene fiebre, no tiene taquicardia, el paciente no tiene sensación de gravedad. Y tenemos 2 pacientes con esta clínica, pero un paciente pues, tiene una colitis ulcerosa izquierda que lleva estable con 2 gramos de mesalazina oral 3 años, y tenemos otro paciente que para estar en remisión clínica necesita mesalazina oral y tópica dosis altas y que en los últimos 3 años, cada 7 meses, ha necesitado recibir un ciclo de beclometasona. Y los 2 pacientes tienen exactamente la misma clínica, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que no son el mismo tipo de pacientes. Es más, otro paciente con la misma clínica, pero bueno, pues que ha fracasado a 2 anti-TNF y está teniendo la clínica con el tercer biológico. Pero tenemos que clasificar y esto es muy importante, necesitamos definiciones, tanto para estandarizar nuestra práctica como para comparar entre las estrategias terapéuticas. Y esto es muy complicado y tan complicado que en los últimos años pues, han salido a la luz numerosos índices de actividad clínica, de actividad endoscópica, histológica, la mayoría de ellos no validados y carentes de reproducibilidad. Y esto es tan complicado que a día de hoy no disponemos de un índice clínico de actividad de referencia. El primero de ellos, y quizá el más usado por su practicidad, su facilidad de uso, es el índice de True-Love-Witz que todos conocemos, ¿no? Esto es una versión cuantitativa, vemos, del original. Y este es el índice recomendado por la ECO, recomendado por las sociedades americanas, pero es un índice que tampoco es perfecto. Desconocemos su fiabilidad interna, su reproducibilidad, su fiabilidad externa. No integra definiciones que ahora son tan importantes o que tenemos tan en uso como la remisión clínica, la respuesta. No es discriminativo con cambios sutiles de actividad de la enfermedad. Y además no integra un índice de extensión y no es aplicable en formas distales de la colitis. Yo voy a seguir la charla con las recomendaciones de esta gran guía publicada por GTQ hace poco, y en esta guía nos recomiendan seguir la clasificación de Monreal, que no es más que una extrapolación del índice de True-Love-Witz para valorar la gravedad. Y además, pues añade también una clasificación de la extensión de la enfermedad. No me voy a parar en esto, todos sabemos la clasificación de extensión y sabemos también que es muy importante la clasificación de la extensión a la hora de programar el tratamiento tópico, sobre todo porque las diferentes fórmulas galénicas pues alcanzarán diferentes tramos del intestino y esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, yo me voy a basar en todos los pacientes, en el gran saco de todos los pacientes que tengan síntomas pero que no cumplan criterios de gravedad en cualquiera de las extensiones posibles de la colitis. Y vamos a hacer esas recomendaciones teniendo en cuenta que solo nos vamos a basar en los síntomas actuales del paciente, es decir, que no vamos a tener en cuenta o que no disponemos de una clasificación que tenga en cuenta el background de la enfermedad o el comportamiento de la enfermedad a lo largo de los años. Y además que basándonos en los síntomas actuales, el espectro de actividad es enorme, va desde pacientes que tienen un brote leve, muy leve, hasta aquellos pacientes que tienen un brote moderado, casi grave. Haremos 2 grupos de recomendaciones para la proctitis y sí que metemos en el mismo saco la colitis ulcerosa izquierda y la extensa. Entonces, la proctitis. Lo primero que tenemos que saber en la proctitis es el tratamiento de base o el tratamiento de mantenimiento con el que está el paciente. Y en el primer escalón tenemos a los pacientes que no están con tratamiento, o bien porque son un debut, o bien porque no han seguido nuestras recomendaciones, y a los pacientes que están con tratamiento tópico de mantenimiento con mesalazina a dosis de 3 gramos semanales. En estos pacientes, la primera elección será subir el tratamiento con mesalazina tópica a 1 gramo al día. Esto no es nuevo. Sabemos que la mesalazina es un fármaco de acción tópica, sabemos que la vía rectal obtiene mayores concentraciones de fármaco a nivel de la mucosa y no solo en estudios básicos, sino que también en estudios clínicos ha demostrado ser superior a placebo y también ser más beneficioso que los corticoides tópicos o los salicilatos orales. Los estudios de los que disponemos están hechos con diferentes dosis. No hay o no hemos conseguido demostrar una clara dosis respuesta con la mesalazina tópica. El siguiente escalón lo tendremos en aquellos pacientes que ya están con mesalazina tópica a dosis de brote, es decir, a 1 gramo al día.
En este caso tenemos dos opciones, o añadir corticoide tópico, corticoide rectal o añadir mesalazina oral. Vamos a hablar un poco de los corticoides rectales. Los corticoides rectales también han demostrado ser más eficaces que el placebo en inducción de la remisión. Tenemos dos tipos, igual que ocurre con los orales. Tenemos corticoides rectales de acción tópica y corticoides rectales de acción sistémica. Y la principal diferencia entre ellos es que los corticoides rectales de acción tópica no son inferiores a los de acción sistémica, pero sí parece que suprimen menos el eje suprarrenal. En esta revisión sistemática vemos como en 3 estudios los niveles de cortisol, que es lo que nos marcan las barras, con budesonida rectal de acción, que es un corticoide de acción tópica, que es la barra más clarita, o corticoides rectales pero de acción sistémica, pues con la budesonida tenemos niveles más altos de cortisol, es decir, estamos suprimiendo menos el eje suprarrenal. De elección será la budesonida rectal. También tenemos la beclometasona en nuestro medio, pero la budesonida es la que tiene mayor evidencia y además una evidencia más actual, más moderna. Con respecto a la indicación de asociar corticoide rectal con mesalazina rectal, nace de este estudio, que es un ensayo clínico muy pequeñito, pero con muy buena calidad metodológica, con 60 pacientes, donde aleatorizan a los pacientes que no han respondido a mesalazina a recibir dipropionato de beclometasona rectal, 5-ASA, en este caso ácido 5-aminosalicílico por vía rectal o la combinación de ambos. Y vemos que en todas las esferas que se analizan los datos, tanto en la clínica como en la endoscópica como en la histológica, pues un claro beneficio a favor del tratamiento combinado. ¿Cuál es el problema? Bueno, a mí me parece un poco complicado en la práctica clínica que un paciente acepte realizar varias administraciones rectales a lo largo del día. Además, si nos fijamos en este estudio, la dosis de beclometasona son de 3 miligramos rectales al día y el fármaco, o sea, la beclometasona que nosotros tenemos de administración rectal es de 1 miligramo al día en cada administración, ¿no? Entonces, no parece la mejor opción en el manejo clínico, en el manejo de la consulta. Con respecto a la mesalazina oral, pues bueno, a diferencia de la mesalazina tópica, aquí sí que se han demostrado beneficio en las dosis más altas y se recomienda más de 3 gramos al día por vía oral. Parece que los síntomas remiten antes y que rescatamos a más porcentaje de pacientes. ¿Y qué pasa con los pacientes que ya están con mesalazina oral? Pues pueden estar en tratamiento de mantenimiento, es decir, con mesalazina a dosis bajas o con mesalazina oral ya a dosis de más de 3 gramos al día. En este caso, las opciones pues implican añadir tratamiento tópico. Y si pensamos que tenemos un paciente con una proctitis, que la mejor opción terapéutica, como ya hemos dicho, es el tratamiento tópico, bueno, pues probablemente los supositorios, porque es la fórmula galénica que nos llega al recto y no necesitamos más. ¿Por qué vamos a tener un paciente con mesalazina oral de mantenimiento? Pues probablemente porque no tolera el tratamiento tópico. Entonces, muchas veces este escalón, aunque queda muy bonito en el esquema, lo vamos a tener que saltar y pasar directamente al siguiente escalón, que es ya la prednisona oral, los corticoides orales de acción sistémica en este caso. Vamos a hablar de la colitis izquierda y de la colitis extensa. El primer escalón en el tratamiento de un paciente con colitis izquierda o extensa que tiene un brote leve moderado es la combinación del tratamiento oral y tópico. Y esto vale todo lo que hemos dicho para la proctitis, es decir, no existe una clara ventaja de usar dosis más altas de tratamiento tópico, a diferencia de lo que ocurre en el oral, que sí que os obtienen ventajas con dosis altas de tratamiento oral con mesalazina. Usaremos la fórmula galénica que mejor se adapte a la extensión de la colitis, en este caso enemas o espuma, siempre y cuando pues atendiendo a las preferencias del paciente, como en todo. Y sí que obtenemos beneficio del tratamiento combinado frente a ambas vías de administración por separado. Cuando esto no es suficiente, y esto lo ideal es valorarlo más o menos a las 2 semanas, todo paciente con una colitis ulcerosa en la que ponemos tratamiento oral y tópico debería haber respondido, haber mejorado algo a las 2 semanas, si no nos tenemos que plantear cambio en el escalón terapéutico. Cuando esto ocurre, cuando no responde,
El siguiente paso, siempre y cuando los síntomas y la situación clínica del paciente nos lo permitan, es decir, que en este tiempo el paciente haya evolucionado a un brote con características de gravedad, será añadir tratamiento con corticoides orales de acción tópica. Y vamos a hablar un poco de este paso. El corticoide oral de acción tópica que tenemos en nuestro medio es el Clipper, en comprimidos de 5 miligramos. Estos son los resultados de un metaanálisis donde vemos el claro beneficio de añadir dipropionato de beclometasona oral a los pacientes que no han respondido a 5-ASA. Con este estudio, yo no sé si se ve bien en la pantalla de un ordenador porque queda un poquito pequeño, pero con este estudio se pierde un poco la significación estadística, pero este estudio ahora lo veremos. Ese estudio es este estudio. Es un estudio de no inferioridad donde se demuestra que el dipropionato de beclometasona a dosis de 5 miligramos el primer mes, o sea, a las 4 semanas, no es inferior a una dosis de prednisona de 40 miligramos vía oral al día en pacientes con un brote leve moderado de colitis ulcerosa. Sí que es un poco superior numéricamente, pero no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas. Si estamos hablando de un fármaco que tiene menos porcentaje de eventos adversos, que suprime menos el eje suprarrenal y que por lo menos no es inferior, pues será el preferible. Vamos a ver. La dosis recomendada es de 5 miligramos durante 4 semanas y a las 4 semanas hacemos un control y si el paciente ha respondido lo mantenemos 5 miligramos en días alternos durante un mes más. Este es un estudio italiano donde comienzan por dosis de 10 miligramos al día y el segundo mes lo que hacen es disminuir la dosis a 5 miligramos al día. Y a las 4 semanas, es decir, al mes de haber iniciado el tratamiento, las tasas de remisión clínica son del 75%. Así que este estudio, bueno, pues es la razón por la que a veces utilicemos dosis más altas de beclometasona. Yo creo que queda un poco por definir qué pacientes se beneficiarían de estas dosis, ¿no? Hacer un poco, pues estratificar a los pacientes que sea mejor poner 10 miligramos de entrada o 5 miligramos. Como en la proctitis, el siguiente paso ya serían los corticoides orales de acción sistémica. ¿Y qué pasa cuando hemos llegado al escalón de los corticoides orales de acción sistémica y no obtenemos respuesta? A esta situación la llamamos corticoresistencia, corticorefractariedad, ¿no? Y esto nos va a ocurrir más o menos en un 40% de los pacientes según estudios. Y esta definición es mucho más laxa que la que vemos en el brote grave. Probablemente luego nos lo comente Gema. No nos corre tanta prisa el paciente. Entonces, nos vamos a permitir un poco más de tiempo en tomar decisiones, digámoslo así, ¿no? La definición de corticoresistencia es cuando no obtenemos respuesta clínica a la 1, a las 2 semanas, tenemos un plazo de tiempo para decidir después de haber iniciado un corticoide de acción sistémica vía oral a dosis plena. Aquí os he puesto la tabla con las dosis equivalentes, ¿no? Si tenemos la prednisona, pues a dosis de 1 miligramo kilogramo de prednisona o equivalente. Si bien es verdad que en la definición de dosis plena también vamos a ser más laxos porque no está demostrado que en pacientes que pesen más de 60 kilogramos una dosis de más de 60 miligramos al día sea más efectiva que una dosis de 60 miligramos al día. También haremos lo mismo, es decir, al final, cuando no tenemos evidencia, pues en la práctica clínica funcionaremos un poco por cómo nos impresione de gravedad el paciente cuando todavía no has llegado a cumplir los criterios de brote grave. ¿Qué tenemos que hacer cuando el paciente no responde a corticoides? Cuando no está respondiendo a la prednisona por vía oral. Bueno, pues vamos a tener que investigar por qué no estamos obteniendo esa respuesta. Y lo primero, como siempre, será confirmar que el paciente se esté tomando el tratamiento. Y para esto es muy importante la relación médico-paciente. Y no solo que se esté tomando el tratamiento, sino que nos haya entendido y que se esté tomando o que esté administrando el tratamiento tópico de manera correcta. Que esto es mucho más fácil de lo que a priori parece. El estreñimiento. Se ha visto que los pacientes que tienen actividad a nivel de colon izquierdo tienen una alteración en la motilidad de colon derecho.
Entonces, ya sabemos que la mesalazina es un fármaco de acción tópico, todo lo que os he contado, ¿no? Que en combinación con los corticoides parece que es más efectiva que de manera aislada. Si tenemos estreñimiento a nivel proximal, no va a llegar la mesalazina a los tramos que queremos. Si el paciente no nota que está estreñido, porque el paciente está con pujos rectales, está con tenesmo, está con diarrea, entonces la ECO recomienda hacer en los pacientes con actividad distal que no mejoran con el tratamiento convencional, antes de pasar al siguiente escalón, hacer una placa de abdomen. Y si vemos mucho acúmulo de heces en colon derecho, tratar al paciente con laxante, porque seguramente vamos a favorecer que la mesalazina esté en contacto con la zona que queremos. Yo no lo hago en mi práctica clínica. Me parece que convencer a un paciente que está con diarrea, que está con pujos rectales, etcétera, que está con clínica distal, convencer a ese paciente para que tome un laxante, por lo menos aquí en Galicia es un poco complicado. Pero bueno, es una recomendación de la ECO. Y luego seguimos, tenemos que descartar las complicaciones infecciosas clásicas, el CMV, el Clostridium difficile, muy importante hacer rectoscopia con toma de biopsias para el CMV. También muy importante tener en cuenta que los pacientes con una colitis ulcerosa izquierda o extensa que están con tratamiento tópico pueden tener curación mucosa hasta donde llega el tratamiento tópico y sin embargo tener tramos más proximales afectados, con lo cual siempre que nos encontremos con esta situación y que el paciente tenga síntomas y además, sobre todo, por ejemplo, si tenemos el apoyo de una calprotectina y vemos que la calprotectina está elevada, nos tenemos que plantear una colonoscopia completa con preparación anterógrada y de forma arreglada. Y luego otras causas, síndrome de intestino irritable, prolapso rectal, el paciente puede tener otras causas de los síntomas y nosotros estar empeñados en tratar un brote que no es un brote de colitis ulcerosa. Hemos llegado al último escalón terapéutico y si bien se ha visto que podemos rescatar un porcentaje de pacientes que no responden a corticoides de acción sistémica por vía oral con corticoides de acción sistémica por vía intravenosa, las recomendaciones de GTQ para el tratamiento de estos pacientes en la situación de corticoresistencia son estas. Y aquí sí que tenemos una novedad muy importante y es que en el siguiente escalón terapéutico estamos equiparando todos los biológicos de los que disponemos, más el tofacitinib, una pequeña molécula, en el escalón terapéutico. Y escogeremos, no con criterios económicos, sino con criterios científicos, escogeremos el fármaco de acuerdo con los factores individuales del paciente. Y cuando el fármaco fracase, intentaremos cambiar la diana terapéutica, no estaremos empeñados en la misma diana terapéutica. Y luego ya para acabar, vamos a hablar, después de esta gran novedad, vamos a hablar a un fármaco antiguo pero moderno, el tacrolimus rectal. Yo de residente pensaba que el tacrolimus era un fármaco de los viejos, de los adjuntos mayores, porque eran los que contaban pues, las experiencias con el tacrolimus y con la ciclosporina rectal. Estos son los resultados de un ensayo clínico que separó, habiendo incluido a 20 pacientes, a 10 en la rama de tratamiento, por consideraciones éticas, es decir, por los importantes o los buenos resultados que obtuvieron con una preparación de tacrolimus rectal de 3 mililitros a una concentración de 0,5 miligramos mililitros, es decir, con 1,5 miligramos de tacrolimus rectal. A las 4 semanas tenemos todos los endpoints y no solo, no solo hemos llegado, sino que además hemos adquirido significación estadística, ¿no? Tenemos respuesta clínica en casi el 80% de pacientes, tenemos remisión clínica, tenemos curación mucosa, tenemos mejoría en la calidad de vida y tenemos también una respuesta del mayo parcial. Entonces, luego lo comentaremos en el turno de preguntas, pero es un fármaco que yo creo, estamos hablando de pacientes con proctitis ulcerosa, que creo que no lo dije. Yo creo que es un fármaco que tenemos que tener muy en cuenta, que por lo menos en mi experiencia yo no lo uso, en el tratamiento de esas proctitis que no acaban de ir bien, pero que tampoco son un brote grave y nos permiten un chance en la escala de tratamiento. Pues esto es un tratamiento que nos permite esa oportunidad antes de subir el escalón terapéutico a los tratamientos biológicos o al tofacitinib. Y esto es todo en la presentación. Espero que os haya gustado.
No sé si alguien va a hablar, si Manu va a hablar, si Gema. Bueno, tenía un problema con conectarme. Entonces, bueno, muchas gracias, Amalia. Vamos a seguir con la siguiente, que es con Gema Molina del Complejo Hospital Universitario de Ferrol. Y bueno, pues como vamos muy bien de tiempo, yo creo que si nos ajustamos dará tiempo a preguntas que espero que sean muy interesantes. Cuando quieras, Gema. Hola, buenas. Bueno, yo voy a hablar un poquito del manejo y el tratamiento del brote grave, que justo es uno de los capítulos, como ya hemos dicho, del libro que escribimos Ana Echarri y yo. En primer lugar, sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen una colitis ulcerosa cursa en forma de brote leve o moderado, pero hasta un 20-30% de los pacientes pueden llegar a desarrollar un brote agudo grave a lo largo del curso de su enfermedad con necesidad de hospitalización. Esto va a conllevar una elevada morbimortalidad. Pues hasta un 20% de estos pacientes pueden requerir colectomía en un primer ingreso con una mortalidad posquirúrgica que llega a ser hasta del 5%. Esto hace que el manejo médico precoz y dentro de un equipo multidisciplinar sea fundamental. El tratamiento, como todos sabemos, de elección siguen siendo los corticoides intravenosos. Evaluar de forma precoz la respuesta a los mismos es clave. Sin embargo, a lo largo de los últimos años han aparecido nuevas posibilidades de manejo con la optimización y combinación de fármacos y con la aparición de nuevas moléculas, entre otras, y en este caso el tofacitinib. Como bien ha dicho Amalia, existen diferentes índices de actividad clínica en colitis ulcerosa, no validados, y a día de hoy, y aunque tiene sus pros y sus contras, el más recomendado y empleado en práctica clínica es el de Truelove-Witts, que mezcla una serie de criterios clínicos y analíticos. Define brote grave como la presencia de más de 6 deposiciones al día con sangre, febrícula, una frecuencia cardíaca elevada, un descenso en el nivel de hemoglobina y un OBSG que también podía extrapolarse con la PCR elevada, por encima de 30. Antes de iniciar un tratamiento o en el mismo momento en el que iniciamos un tratamiento con corticoides intravenosos, hay que tener en cuenta además otras partes del manejo general del paciente. Es importante una reposición hidroelectrolítica adecuada para evitar la deshidratación, sobre todo haciendo especial hincapié en la corrección de hipopotasemia y hipomagnesemia, porque puede llegar a precipitar en este tipo de pacientes además un megacolon tóxico. El aporte nutricional es adecuado, preferiblemente la nutrición enteral por vía oral superaría, bueno, si el paciente lo permite, a la parenteral, corregir la anemia en el caso en el que sea necesario, aportar dosis de heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, puesto que en estos casos, sobre todo en situaciones de brote grave, el riesgo tromboembólico está aumentado. El tratamiento antibiótico en el brote agudo grave solo estaría indicado en caso en el que exista la confirmación de una sobreinfección o tengamos una alta sospecha. Es fundamental siempre realizar unos coprocultivos al ingreso. La rectosigmoidoscopia al diagnóstico con escasa insuflación de aire también es importante porque no solo nos va a permitir determinar la actividad endoscópica, sino también podemos tomar biopsias con el fin de descartar sobreinfección por citomegalovirus, que es una causa de corticofractariedad. De forma concomitante aportar tratamiento tópico con corticoides o mesalazina, aunque es controvertido, sí que podría estar indicado sobre todo en pacientes que tienen marcada clínica rectal. Como ya sabemos, el tratamiento de elección, y así lo establecen las guías clínicas, y es algo que tenemos muy claro, es que el tratamiento inicial son los corticoides intravenosos. En un escaso número de pacientes en el que estén contraindicados, como alternativa podríamos emplear ciclosporina. La dosis establecida
por la guía de la ECO es la de metilprednisolona, 60 miligramos intravenoso al día, o bien hidrocortisona, que esto la verdad no lo empleamos habitualmente, a 100 miligramos cada 6 horas. Dosis inferiores a estas han demostrado menor eficacia y dosis mayores demuestran la misma eficacia, pero un mayor riesgo de efectos adversos. En esta revisión sistémica, donde se quiso un poquito más clarificar o aclarar la dosis de metilprednisolona intravenosa, incluyeron 29 estudios de cohortes y ensayos clínicos, y aunque eran estudios muy heterogéneos en cuanto al número de pacientes y al tiempo de seguimiento, en todos ellos coincidió con que la dosis más adecuada era la de los 60 miligramos de metilprednisolona, que era, bueno, nos lograba, tenía en este caso el porcentaje de colectomía en estos pacientes fue del 34%, y se vio que dosis superiores a esta no disminuía el riesgo de colectomía. ¿En qué momento evaluar la respuesta a los corticoides intravenosos? Pues en la guía de la ECO la respuesta debería de ser evaluada al tercer día del inicio de los corticoides intravenosos. Y en pacientes que no responden, que después explicaré un poquito más adelante, habría que recurrir a un tratamiento de rescate de segunda línea, que luego hablaremos. Es importante establecer, o existen al menos, aunque no estén validados, una serie de índices que nos van a lograr predecir en qué pacientes nos van a fallar los corticoides. Son índices que incluyen variables clínicas, analíticas y endoscópicas, y que nos ayuda, pues, a predecir eso, la necesidad o bien de un tratamiento de rescate o bien de colectomía. El más empleado en la actualidad es el índice o los criterios de Oxford. Estos criterios se establecieron en este estudio ya un poquito antiguo, que es un estudio prospectivo en el que se analizaron 36 variables en 49 pacientes con colitis ulcerosa severa. Se vio que existían dos variables fundamentales, entre ellas el número de deposiciones y la PCR, que eran las que establecían realmente el mayor riesgo que estos pacientes tienen a la hora de requerir una colectomía. De hecho, al día 3 del tratamiento, aquellos pacientes que presentaban más de 8 deposiciones al día o que tenían entre 3 y 8 deposiciones al día con una PCR por encima de 45, en este grupo de pacientes el porcentaje de colectomía se elevaba al 85%. Este es otro estudio en el que se estableció una asociación entre el índice endoscópico de UCEIS y aquellos pacientes que presentaban colitis ulcerosa severa. El objetivo de este estudio era relacionar el índice de UCEIS con la necesidad de tratamiento de rescate, de colectomía o de reingreso. El punto de corte de UCEIS que establecían a partir del cual el riesgo de tratamiento de rescate y de colectomía aumentaba era el de un índice de UCEIS superior o mayor a 5. Y era en concreto en aquellos pacientes que tenían un UCEIS por encima o igual a 7, es decir, de 7 u 8, considerado como una escala endoscópica de afectación severa. En estos casos, el 93% de los pacientes requerían tratamiento de rescate o de colectomía. Voy un poquito a comentar un algoritmo de manejo práctico de cómo tenemos un poquito que intervenir o que actuar en estos pacientes cuando nos aparece un brote grave de colitis ulcerosa. En primer lugar, lo estableceremos, el diagnóstico se establecerá a través, bueno, del índice de Truelove-Witts. Iniciaremos tratamiento con metilprednisolona a la dosis de 60 miligramos. Y al día 3 de tratamiento valoraremos la respuesta clínica del paciente, fundamentalmente basándonos en los criterios de Oxford que acabo de definir. En aquel paciente en el que veamos que al tercer día ya presenta una respuesta completa, con menos de 3 deposiciones y sin sangre, ya podemos
llegar a realizar un tratamiento de mantenimiento. Podemos pasar el corticoide intravenoso al corticoide oral y optar por un tratamiento de mantenimiento, que pueden ser las tiopurinas en pacientes, sobre todo, que no venían de este tratamiento previamente. Si la respuesta vemos que es parcial, que presenta entre 3 y 8 deposiciones, y la PCR ha descendido por debajo de 45, aunque evaluando de forma muy estrecha al paciente, podemos dar un poquito de margen y esperar hasta el 4º o 7º día para ver en qué fase, para ver hacia dónde evoluciona, o si directamente vemos que el paciente no presenta respuesta clínica, que continúa con muchas deposiciones, con sangre y con PCRs altas. En este caso, ya consideraremos que el paciente no está respondiendo al corticoide intravenoso y tendríamos que ir a un tratamiento de rescate con infliximab, anticalcineuríricos o recurrir a la colectomía. Después explicaré otras opciones de manejo diferentes también. Esto es lo que dice las guías de las ECOs, que en aquellos pacientes que no nos responden a corticoides intravenosos al 3er día recurriremos a tratamiento de rescate con infliximab, ciclosporina o tacrolimus, o podría ser considerada en estos casos la cirugía. A la hora de decidir entre un tratamiento médico en esta situación, un tratamiento quirúrgico directamente, tenemos que tener en cuenta diferentes situaciones, entre ellas cómo se encuentra el paciente, si presenta contraindicaciones a alguno de estos fármacos o comorbilidades, si viene de un fracaso previo a tiopurinas o biológicos. Importante también la experiencia que nuestro equipo tiene en cuanto a este manejo. Si tiene o no complicaciones de su colitis ulcerosa severa, porque esto nos obligaría igual a recurrir más bien a un tratamiento quirúrgico. Y también es importante tener en cuenta las preferencias del paciente y de la familia. En cuanto a la segunda línea de tratamiento con ciclosporina intravenoso, este es un tratamiento ya muy antiguo. Este es el primer ensayo clínico aleatorizado doble ciego, donde se comparó ciclosporina intravenosa a dosis de 4 miligramos con placebo en un escaso número de pacientes, en 20, y en este caso el 82% de los pacientes respondieron a ciclosporina. En este segundo ensayo clínico, en el que está un poquito más abajo, es un ensayo en el que se comparó la dosis de 4 miligramos kilo intravenoso al día de ciclosporina con la recomendada, que es la de 2 miligramos kilo. Se vio que en 73 pacientes la tasa de respuesta clínica era la misma, utilizando dosis de 4 miligramos que dosis de 2, así como la tasa o el porcentaje de colectomía. Sin embargo, con la dosis de 4 miligramos teníamos más efectos adversos. De ahí que la dosis actualmente recomendada, si recurrimos a tratar con ciclosporina, es la de 2 miligramos kilo intravenosa al día. El tacrolimus oral, otro fármaco anticalcinurínico, a día de hoy no tenemos ningún estudio comparativo que nos compare ciclosporina intravenosa con tacrolimus oral en situaciones de brote grave. Hay 2 ensayos clínicos y varios estudios prospectivos que han demostrado la eficacia del tacrolimus oral. Por ello, el utilizar tacrolimus o ciclosporina intravenosa depende un poco de la experiencia que tenga cada centro. Como todos ya sabemos, los fármacos anticalcinurínicos tienen una serie de limitaciones, fundamentalmente efectos adversos, entre ellos, aparte de la hipertensión arterial, existe riesgo de nefro y de hepatotoxicidad, y esto hace que sea fundamental y un poco laborioso una monitorización estrecha, sobre todo las primeras semanas. Es necesario, por ello, ajustar bien estos fármacos en base a unos niveles. Entonces, esto hace que el manejo sea un poquito más laborioso, puesto que hay que ajustar la dosis correctamente a niveles. En siguiente lugar, el infliximab intravenoso. Ya sabemos que después de un fallo a corticoides orales es prácticamente el fármaco al que en primer lugar recurrimos. Su eficacia se ha demostrado en 2 ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, el ACT1 y el ACT2.
en el que se quiso valorar la eficacia de este fármaco en colitis ulcerosa de moderada a severa. Se comparó el grupo placebo con la dosis de infliximab a 5 y a 10 miligramos kilo. Se vio a dosis de inducción de 0, 2 y 6 y posteriormente de mantenimiento cada 8 semanas. Las tasas de respuesta clínica en semana 8 y al año fueron superiores que a placebo, y el porcentaje de colectomía al año con infliximab fue de un 10% con respecto a placebo de forma estadísticamente significativa, un 17% en el caso del placebo. Sabemos que en situaciones de brote grave de colitis ulcerosa, el aclaramiento con de infliximab está acelerado. Esto se debe a que en esta situación la carga inflamatoria es mayor, la mayor parte de los pacientes tienen hipoalbuminemia y como consecuencia de las pérdidas fecales, el fármaco, el aclaramiento es mayor. Esto hace que el nivel sérico del fármaco sea menor y esto va a conllevar inicialmente una pérdida de respuesta primaria, con una peor evolución clínica y un mayor riesgo de colectomía en estos pacientes. De ahí, y en base a esto, que en práctica clínica se recurra habitualmente a la estrategia de intensificar infliximab en inducción, aumentando o bien la dosis o bien acortando el intervalo. De hecho, en una encuesta publicada hace un año, a nivel nacional, en el que se quiso conocer de qué manera manejaban en el brote de colitis ulcerosa grave el infliximab la mayoría de los profesionales, de 160 participantes, aproximadamente un 55% utilizaban dosis de infliximab en inducción superiores a la dosis estándar, a la de 5 miligramos kilo, y hasta un 73% llevaban a cabo pautas de inducción acelerada. Esta estrategia de optimización de dosis en la inducción se ha querido demostrar su eficacia en diferentes estudios. Este es un estudio retrospectivo en el que se incluyeron pacientes con colitis ulcerosa grave refractaria a corticoides y en el que se compararon dosis estándar de inducción a 5 miligramos en semana 0, 2 y 6 con dosis aceleradas, aportando las primeras 3 dosis de inducción en los primeros 24 días. Es decir, es como si hiciéramos una dosis de inducción a la semana 0, a la semana 1 y a la semana 3. Utilizando dosis acelerada, se vio que inicialmente se lograba reducir el porcentaje de colectomía en el grupo que empleaba este tipo de dosis de forma acelerada en los primeros 3 meses. Sin embargo, a largo plazo, al año, no se vieron diferencias entre el porcentaje de colectomía a largo plazo utilizando dosis estándar o bien dosis aceleradas. Este otro estudio retrospectivo también quiso comparar dosis estándar de infliximab con un protocolo que el mismo hospital realizaba, de dar una dosis extra en aquellos pacientes en los que no se lograba reducir el valor de la PCR por debajo de un determinado valor que ellos habían establecido. Entonces, en aquellos casos en los que no había habido una respuesta adecuada, daban una dosis extra de infliximab al día 3. Y si en este caso al 6º día se veía una respuesta clínica adecuada, ya continuaban con la inducción en semana 2 y en semana 6. Se quiso comparar la tasa de colectomía en los 90 días utilizando dosis estándar o bien esta estrategia de una dosis a mayores o extra en el día 3. En este caso, en este estudio, nos encontraron... Perdón. Vale. En este estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Finalmente, esta revisión sistemática y metaanálisis, en las que se incluyeron 41 estudios, con todos aquellos pacientes con colitis ulcerosa severa donde se había iniciado tratamiento con infliximab,
se quisieron categorizar en base a las dosis, a las pautas y al número de dosis que recibían cada paciente. Se vio que no se vieron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de colectomía a los 3 meses utilizando pautas de inducción estándar con respecto a diferentes pautas de intensificación. Es cierto que en este caso los estudios eran bastante heterogéneos. ¿Y qué dicen las diferentes asociaciones acerca de la optimización de la dosis en la inducción, es decir, de intensificar en la inducción? Pues realmente la dosis americana, la europea y el Grupo Español de Trabajo, GTQ, habla de la posibilidad de utilizar dosis aceleradas en esta situación concreta de brote grave, pero no especifican cómo hacerlo. Y comentan que debería adaptarse a las circunstancias individuales de cada paciente, basándonos en niveles de infliximab, en el valor de la PCR o de la albúmina. El hecho de que no lo aclaren del todo es porque la calidad de la evidencia que hay hasta el momento es bastante baja y se necesitan ensayos controlados. Es cierto que la guía británica, que publicó una guía recientemente sobre el manejo sobre el tratamiento y el manejo en enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí, en el caso del brote grave, sí que la guía británica proponen un algoritmo de dosis extra muy parecido al estudio que comenté anteriormente, entre el día 3 y el día 5, si el paciente ha tenido una respuesta parcial o los niveles de albúmina están por debajo de 35 gramos litro. El momento exacto de cuándo dar esta dosis extra y si hacerlo a dosis de 5 o de 10 miligramos kilo no lo aclaran del todo. Otra manera de optimizar infliximab es haciéndolo de forma combinada con tiopurinas. Aquí sí que se ha visto que el tratamiento combinado con tiopurinas en el brote grave está recomendado, pues disminuye la inmunogenicidad, aumenta la tasa de remisión libre de esteroides y además nos disminuye el riesgo de colectomía a los 12 meses. Se recomienda al inicio del tratamiento, ya durante el paciente hospitalizado. Estos son los únicos 2 ensayos clínicos comparativos que comparan la eficacia del infliximab y de la ciclosporina en situaciones de brote grave como segunda línea de tratamiento. En estos casos no se ha visto diferencias estadísticamente significativas entre emplear ciclosporina o emplear infliximab intravenoso en cuanto a diferencias en respuesta clínica y en cuanto al porcentaje de colectomía. Y en principio sin ver tampoco diferencias en efectos adversos. Por lo tanto, ir a un infliximab intravenoso o una ciclosporina a nivel de evidencia científica no habría diferencias. Otras opciones de manejo en situaciones de brote grave es establecer combinación de fármacos. Esto, sobre todo, pensaríamos más en ello en pacientes que vienen ya de un fallo, por ejemplo, anti-TNF, o en pacientes en el que está contraindicado por alguna razón el anti-TNF. Una opción es recurrir a la combinación de inhibidores de calcineurina, tacrolimus o ciclosporina, junto con vedolizumab de mantenimiento. Hay 2 estudios retrospectivos observacionales en el que utilizaron esta estrategia, uno francés y otro americano, con 39 y 71 pacientes, evaluando que el porcentaje de colectomía al año cuando utilizaban inhibidores de calcineurina y de vedolizumab era del 32%. Se lograba mantener el vedolizumab al año en un 44% de los pacientes y, sobre todo, llama la atención que casi el 50% de los pacientes casi el 50% de los pacientes fue necesario intensificar vedolizumab a cada 4 semanas en el mantenimiento. Por último, el tofacitinib es un inhibidor de la JAK quinasas que ya conocemos. Su eficacia se ha demostrado en 3 ensayos clínicos, el OCTAVE-1, el OCTAVE-2 y el SUSTAIN de mantenimiento. La dosis establecida es la de 10 miligramos cada 12 horas vía oral en inducción las primeras 8 semanas, seguidas de dosis de 5 miligramos cada 12 horas en mantenimiento o bien 10 miligramos cada 12 horas si no hubiera habido respuesta.
Estaría indicado en ficha técnica en pacientes con colitis ulcerosa de moderada a grave que vienen de un fallo de intolerancia a terapia convencional o agente biológico. En un estudio post-hoc se vio que el tofacitinib tenía bastante rapidez de acción, ya que al tercer día se lograba de forma estadísticamente significativa con respecto a placebo reducir el número de deposiciones diarias y el número también de deposiciones con sangre. En cuanto ¿qué hay ahora mismo publicado acerca del uso de tofacitinib en situaciones de colitis ulcerosa aguda grave? Pues hasta a día de hoy hay simplemente 2 series de casos, esta es la última, de solo 4 pacientes, en el que se incluyeron pacientes precisamente con colitis ulcerosa severa corticorefractaria, todos ellos venían de fallo anti-TNF y vedolizumab, emplearon dosis de inducción, la que ya conocemos, de 10 miligramos cada 12 horas, aunque en un paciente fue necesario aumentar la dosis e intensificar a 15 miligramos cada 12 horas. De estos 4 pacientes, 2 consiguieron remisión clínica y endoscópica. En uno de ellos fue necesaria la cirugía por displasia en la colonoscopia de control y porque aparte no había habido una respuesta endoscópica, y hablan que en un paciente, aunque respondió parcialmente, después perdieron el seguimiento. Pero bueno, se llegó a alcanzar de estos 4 pacientes, en un 50% hubo remisión clínica y endoscópica. Las indicaciones de la cirugía para llegar a decidir que la mejor opción para el paciente es la quirúrgica, siempre tenemos que tomar esta decisión dentro de un equipo multidisciplinar. Estaría indicado en situaciones de colitis aguda grave. Generalmente se establece que en situaciones en las que no había habido respuesta clínica tras 7 días aproximadamente de tratamiento médico con un tratamiento de rescate. Y en situaciones de complicaciones secundarias, es decir, cuando el paciente tenga un megacolon tóxico, que no haya respondido a tratamiento médico intensivo, en situaciones, por supuesto, de perforación colónica y de hemorragia masiva. Para concluir, podemos decir que el brote agudo grave de colitis ulcerosa es una urgencia médica con elevada morbimortalidad, que el manejo médico precoz basado en índices clínicos, analíticos y endoscópicos es fundamental, que la decisión terapéutica siempre debe manejarse dentro de un equipo multidisciplinar, que el infliximab es el tratamiento más utilizado en práctica clínica en aquellos pacientes corticorefractarios y que a día de hoy la optimización de infliximab con pautas de intensificación o bien haciendo una inducción acelerada o bien doblando dosis aún deben de ser aclaradas. Nuevas opciones terapéuticas en pacientes que vienen a fallo previo anti-TNF, basadas en combinar fármacos o en utilizar tofacitinib, resulta prometedor. Y nada más. Gracias. Bueno, pues vamos a ver que se conecte también Amalia y empezamos con la ronda de preguntas. Bueno, mientras no se conecta, yo te quiero hacer una pregunta, Gemma. Hay bastantes, la gran mayoría de los brotes que vemos, afortunadamente no ingresan, son brotes moderados, graves, es decir, no tan graves. Tú has explicado muy bien el brote ASUC. Me gustaría la experiencia en el brote moderado grave que no ingresa, que es un poco lo que vemos en el paciente, que le das una dosis de corticoide y responde un poco, pero vas bajando y que no. Es decir, ¿qué actitud, qué recomiendas en ese tipo de pacientes? Bueno, depende un poco del tratamiento que lleven de base estos pacientes. De si vienen partimos solo de mesalazina, partimos de pacientes que ya están con tiopurinas, por ejemplo, depende un poco del manejo, pero por supuesto en aquellos pacientes que tras un primer ciclo de corticoides orales vemos que la respuesta es parcial, pues en ese caso se puede ir a la intensificación del tratamiento o bien ya optando por empezar con los corticoides intravenosos o si no está para ingresar, pues escalando el tratamiento, o bien yendo ya a un inmunosupresor o bien a un biológico. Depende también del tratamiento del que partamos
de base. Bueno, ya se ha comentado también Amalia. Ay, perdón, que es que me está dando problemas el micro. Ya tengo alguna preguntilla más, también un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez hay más este espacio intermedio que yo creo que no hablamos de brote moderado, sino de enfermedad de colitis ulcerosa moderada, que ya digo, que es algo que vemos mucho. Aquella que precisa 2 ciclos de corticoides, que tratamos con exceso, 2 ciclos. Y yo quiero también, bueno, pues que deis vuestra opinión, porque yo en esta opinión creo que aquí hay que acelerar el tratamiento. Yo creo que aquí no se debe andar dando corticoides precisamente para no llegar al brote grave, ¿no? Yo creo que aquí es donde tienen mucho hueco los biológicos o los JAK o lo que tenga, ¿no? Es decir, también quiero ver tu opinión del brote moderado, porque no es un brote moderado que de un mayo 5 o un mayo 4 que un mayo 6, y creo que vamos a intentar es evitar el ingreso. Es decir, tú aquí, ¿qué hueco le ves a los biológicos? Yo lo intenté explicar un poco al principio, que yo creo que los índices no se tienen en cuenta la evolución de la enfermedad, y sin embargo nuestra práctica clínica sí que la tenemos muy en cuenta. No nos da el mismo miedo, entre comillas, un paciente que es eso, que no llega a la definición de corticodependencia, pero que ves que no acaba de arrancar, con un paciente que a lo mejor pues tiene un brote después de estar muchos años o de estar muchos meses en remisión clínica con una dosis baja de mesalazina. Yo creo que tenemos que correr. Creo que también es muy importante establecer como puntos de corte en el seguimiento. O sea, en la colitis, en el brote grave somos muy estrictos, en el brote moderado a veces, bueno, e incluso en los leves sobre todo, pues esperamos un poco. Yo creo que es el mayor error que hay. Sí. Sinceramente, yo creo que es el gran error en el manejo de la colitis ulcerosa. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso es lo que yo creo que hay que totalmente eso. Y luego yo no he hablado, o sea, no es solo de los pacientes que mientras estás esperando evolucionan a un brote grave, los pacientes que progresan en la enfermedad, un paciente que tenía una proctitis o una proctosimoiditis y que te hace un brote moderado casi grave de colitis extensa mientras estás intentando pues poner un poco más de mesalacina o hay a medias con la beclometasona. Yo creo que si el paciente en 15 días no ha respondido, tienes que pasar al siguiente escalón. E ir así. Y luego tenemos el escalón de los biológicos o el tofacitinib, que ahora tenemos muchas posibilidades. A lo mejor antes nos daba más miedo progresar porque te daba miedo llegar al final y no tener opciones. Pero bueno, yo creo que el futuro en ese sentido ha cambiado en el tratamiento. Vale. Tenemos alguna pregunta en el chat, por ejemplo, para Gemma. ¿Crees que la calprotectina fecal tiene algún papel en el manejo del brote grave córtico-refractario a nivel pronóstico? Tanto para evaluar respuesta a corto como a largo plazo. Pregunta Pablo. Sí, claro, por supuesto. O sea, es cierto lo que decíamos que en los índices la calprotectina fecal no, sobre todo en el de Trelot-Witz, no aparece definida como criterio, si la OBSG o la PCR, y por supuesto que la calprotectina fecal es fundamental para el seguimiento. Yo creo que es clave. O sea, no solo para, o sea, nos va a definir muy bien en qué situación hay una mayor actividad inflamatoria, y a lo largo del seguimiento nos viene claro. Es fundamental, vamos. Vale. Básicamente no. En la consulta es como establecemos el manejo, básicamente. Y también otra pregunta para Amalia sobre el altacrólimo rectal, si hay algún estudio que lo compara con la mesalacina tópica en lugar de con placebo en la proctitis. Yo no lo he encontrado. Vale. Yo he encontrado alguna serie de casos, pero de manejo con tacrolimus, no estudios comparativos, aparte del ensayo clínico del que os hablé. Y tengo una pregunta para ambas y para Manu. Esta me gusta, para ambas y para Manu. ¿No crees que el concepto de brote está quizá un poco desfasado y en los tiempos que corren deberíamos de pensar en emplear otras nuevas herramientas para medir de manera más precisa la actividad global, no solo clínica, de los pacientes? La contesto yo, ¿no? ¿Queréis, no? Porque yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es totalmente... A ver, evidentemente hay momentos que hay brotes, pero evidentemente la colitis es una carrera de fondo muchas veces, ¿no? Y en que hay estas subidas y bajadas. Y yo creo que tenemos unas herramientas que son
el tiempo de evolución, el tiempo que ha tomado corticoide. Para mí es fundamental ver si un paciente tiene un historial de corticoides, un historial de respuesta. Y yo creo que también pacientes que llevan muchos años de evolución, cuanto más tarde le demos un biológico, también sabemos que va a responder peor. Y esto no va a ser un brote, va a ser un brote mantenido, ¿no? Entonces, yo creo que yo estoy un poco de acuerdo también con Pablo. No sé si queréis decir algo vosotros de brote o no brote. ¿No te parece que queda como obsoleta ahora la definición de corticodependencia? Pues para mí, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Porque estamos esperando demasiado. Es decir, lo que comentaba antes. Corticodependencia, para mí corticodependencia es dos. Ay, No se oye, se oye, Manu. Okay. Como... se corta. Ahora, para corticodependencia digo que son 2 brotes de corticoides de un año. ¿Se me oye? Sí, ahora mejor. Por ejemplo, eso. Y tienes, es decir, yo normalmente en mi práctica clínica, tras un brote de corticoides, yo noto el mismo año y luego a dar corticoides ya empiezo con fundamentalmente en colitis vasco con acetoprina, porque acetoprina tiene un papel muy limitado. Es decir, otra cosa es en colitis, yo noto, por ejemplo, para la corticodependencia, y hay corticodependencia más light que corticodependencia. No es lo mismo la corticodependencia del paciente que los corticoides rebrota que la corticodependencia de que paras. Se oye bastante entrecortado. Recortado, sí. Sí, la imagen como que se para. A ver, ahora. Bueno, ahora. Ahora sí. No, digo que hay 2 tipos de corticodependencia. Por un lado está los corticoides. En ese caso. No se te oye bien, Manu. Se corta mucho. Pues nada, pues seguid hablando vosotras. Digo que hay dos corticodependencias. La corticodependencia, que al bajar los corticoides, el paciente empeora y ahí hay que ir a biológico de cabeza. Es decir, ahí tenemos, y es más, yo ahí creo que es mejor Bedo o Uste cuando venga, que incluso que anti-TNF puede ser tan bueno o mejor que realmente son pacientes del Varsity. Y luego está la corticodependencia del paciente que vuelve a tener un segundo brote al año. Y ahí es donde podría tener cierto papel todavía, aunque cada vez más limitado, la acetoprina. Bueno, hay más preguntas. Vamos a ver si la última, una que manda para Gemma Dani Carpio. Paciente con pancolitis en tratamiento de mantenimiento con anti-TNF y tiopurinas, presenta brote grave y optamos por la estrategia tacrociclo más Bedo. ¿Tendría interés optimizar también la dosis de Bedo durante la inducción? Sí. Yo no hay nada al respecto con respecto a esto, porque bueno, todo lo que hay son retrospectivos y en los 2 que comenté, en todos se utilizaban dosis inducción estándar de vedolizumab, 0,26, pero yo creo que si partimos de una situación de brote grave que ya viene de un fallo previo a un anti-TNF, ¿qué más nos da? O sea, yo creo que hay que intentar ir a por todas y yo creo que empezar por una inducción acelerada con vedolizumab, sabiendo que en el mantenimiento probablemente tengamos que mantenerlo con cada 4 semanas, que es más o menos lo que hemos visto en los estudios, pues sí, yo creo que es una opción, vamos, bajo mi punto de vista, sí. Y yo creo que ya tenemos más, pero para acabar, bueno, Eva Santos acaba de ya si usáis más la ciclosporina o infliximab, una pregunta directa para decir cuál usáis vosotros. Se corta mucho. ¿Cómo? ¿Qué usáis en el brote grave, ciclosporina o infliximab? Yo tengo más experiencia con infliximab, la verdad. Sí. Yo contesto también, ¿o solo... Sí, los dos. A ver, yo creo que ya empezamos a ser vieja, por lo menos yo ya empiezo a ser vieja, pero la gente joven preferimos el infliximab. O sea, estamos muchísimo... Sí que es verdad que con más seguros, igual. Aquellos pacientes... ¿Estamos hablando de pacientes que ya estaban con tratamiento de mantenimiento con acetoprina o solo... Aquí Eva Santos nos pone cuál usáis. ¿Cuál usáis? Se me corta. No, digo que cualquiera, en cualquier pregunten en general. Yo creo
creo que la gente de nuestra generación, o sea, estamos muchísimo más cómodos con el infliximab. O, bueno, es lo que creo yo. Entonces, Sí. ser joven porque también estoy más cómodo con el infliximab. Entonces yo creo que es momento de cortar porque me habéis llamado joven y es un buen final. Pues nada, agradeceros a las dos. Muchas gracias. Perdonad por estos problemas técnicos, que no sé qué ha pasado. Y yo creo que seguimos para que hemos robado 3 minutitos, los vamos a recuperar seguro pronto. Y yo creo que damos paso ya a la siguiente parte que es EIGA 2021, que tenemos previsto, y va a hablar el doctor Pablo Vega de docencia e investigación en nuestro grupo. Hola, buenas tardes desde Ourense. Yo debo ser viejoven porque no sé decidirme si ciclosporina o infliximab. Y bueno, pues desde EIGA no queríamos dejar la oportunidad de tener aquí una audiencia. La verdad es que da gusto estar con tanta gente un miércoles por la tarde después de haber trabajado. Y no queríamos dejar la oportunidad un poquito pues para mostraros un poquito nuestra labor en lo que son los términos de tanto de investigación como de docencia, que creemos que son dos pilares fundamentales y creo que es lo que hizo nacer EIGA, ¿no? Un poquito el crear ese espacio tanto para poder compartir experiencias y poder generar proyectos de investigación. Ahí podéis ver en el margen derecho pues nuestra dirección web de la página de EIGA y también nuestra dirección de Twitter, que yo creo que a día de hoy también es una herramienta muy potente y fundamental tanto para la difusión como para la docencia y para establecer pues charlas y compartir experiencias sobre enfermedad inflamatoria. Entonces, pues bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de presentaros, estamos muy orgullosos, la hemos renovado recientemente gracias a un trabajo fantástico de Trama en colaboración con nosotros y esto es como se ve en nuestra página web y veis que dentro del menú de la página principal pues hay 2 pestañas dedicadas, una a la formación y otra a la investigación, ¿no? Y entonces, pues bueno, os voy a hablar un poquito y hoy estamos presentando nuestro 5º libro, ¿vale? Ya es el 5º, empezamos en el año 2009, yo creo que fue el primer libro que se publicó sobre tratamiento biológico y creo que han sido libros que se han ido presentando pues, en momentos claves donde ha habido cambios importantes en el manejo y en el conocimiento tanto de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa y que son un soporte, como bien ha dicho Dani, en papel que están muy bien porque son revisiones sobre temas interesantes. Algunos han quedado ya un poco desactualizados, pero en la página web, los socios, tenéis una opción de descargarla en formato digital. Aparte, pues bueno, otro proyecto ya que empieza a ser viejo, pero del que también estamos muy orgullosos, son las jornadas de excelencia, que son jornadas de 4 días en la que adjuntos jóvenes, gente que está empezando en la inflamatoria o que quiere incentivar o poner en marcha en sus unidades pues algún cambio, pues pasan por diferentes unidades de las que conformamos EIGA. Pues aquí podéis ver Pontevedra, la unidad de Santiago, la de Vigo y la de Ferrol y donde pues pueden asistir pues a sesiones monográficas con los reumatólogos, talleres de niveles, sesiones multidisciplinares con los cirujanos, talleres de abordaje de enfermedad perianal compleja y la verdad es que son muy interesantes, están apoyados por MSD y ahora están paradas por el tema de la pandemia, pero contamos con que el año que viene volvamos a poder retomarlas, ¿no? Luego, otra parte fundamental para nosotros es la formación de los residentes. Creemos que tenemos que participar y apoyar su formación en enfermedad inflamatoria. Muchas veces ellos nos transmiten, ¿no?, que debido a la mejoría en el manejo de los pacientes, pues cada vez pues ven menos paciente con inflamatorio hospitalizado y bueno, necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, pues con ellos tenemos 2 proyectos de los que estamos muy orgullosos. Uno es el concurso de casos clínicos, apoyado por Ferring, en el cual yo creo que es una oportunidad fantástica para los residentes para preparar un caso clínico, el defenderlo delante de una audiencia y con un jurado que evalúa la calidad de lo expuesto
Y bueno, y al final, pues ahí tenéis a Pablo, residente de Pontevedra, nuestro último ganador, y que luego pues obtienen además un premio que en las últimas ediciones, ya llevamos 3 ediciones, pues ha sido la asistencia a un congreso bien nacional o internacional. Contamos también con mantener este proyecto. Y luego un segundo proyecto, que es un curso organizado por EIGA. Llevamos 4 ediciones, que en estas últimas ediciones ha sido Takeda la que nos ha apoyado. Y la verdad es que es un gustazo, pues porque podéis ver ahí en la foto, pues yo creo que estamos todos los residentes gallegos reunidos, establecidos en 2 mesas. Juntamos, por un lado, a los R1 y R2 para tratar temas más básicos de inicio, del manejo, y luego los R3 y R4 con unas mesas pues más de abordaje de pacientes complejos, enfermedad fistulizante, estenosante, el manejo del paciente hospitalizado, y la verdad es que el feedback que tenemos con los residentes es muy bueno y contamos con que en junio de 2021, y esperemos que presencial, vayamos a tener la próxima edición, ¿no? Y luego, pues, también dentro de lo que es la docencia, pues, una pequeña joya que acabamos de desarrollar. Ana Charri es la que ha tirado para adelante con este proyecto y es el desarrollo de un campus, una plataforma virtual en la que pretendemos desarrollar pues cursos de formación, formato online, acreditados. Ya hemos hecho el primero, que yo creo que ha sido una pasada, y que en enero o ahora en este primer trimestre del 2021 va a ser ya la segunda edición. Yo creo que ya hemos mandado a nuestros socios correo para que se inscriban. Las plazas son limitadas y es muy recomendable, ¿vale? Prevención global y desarrollo de conductas positivas en pacientes con enfermedad inflamatoria. Creo que son temas muy prácticos que te los llevas a la consulta al día siguiente. Se tratan temas sobre vacunación, profilaxis de tuberculosis, medidas de prevención y cuidados desde la atención primaria por Daniel Rey, que es una pasada, cuidados de la mujer en enfermedad inflamatoria por la doctora Capodanga Castro, ginecóloga del CHUS, también muy bien. Y luego también mejora de la relación médico-paciente en la consulta inflamatoria con las psicólogas Laura Camacho y Purificación Bernabeu, que nos dan un montón de estrategias para poner en práctica con nuestros pacientes. Además, tengo el gusto de presentaros otro proyecto que aún no está cerrado del todo, pero que contamos que también se va a producir en el 2021 a través de la plataforma de Campus EIGA, un curso acreditado que se va a llamar Proyecto Interfaz, ¿vale? Que va a constar de 2 fases o módulos. Inicialmente una revisión bibliográfica en la cual los ponentes van a seleccionar una serie de artículos que se le van a enviar a los inscritos para que hagan una revisión de la literatura, y luego unos cursos online de actualización que van a ser en 2 jornadas y que vamos a tratar temas de mucha actualidad, como si podemos predecir el pronóstico al diagnóstico, cómo tenemos que manejar efectos adversos de los fármacos que disponemos, tipos de combinaciones nuevas de fármacos para controlar la enfermedad, cómo manejar la enfermedad perianal en el 2020, una actualización también desde un punto quirúrgico, que yo creo que va a estar muy bien. Y bueno, ¿y la investigación qué? Pues creo que es desde que nos conformamos la nueva junta directiva, decidimos que era algo por lo que teníamos que apostar, y por ello hemos colgado en la página web una normativa, ¿vale? Para la solicitud, evaluación y monitorización de proyectos, desde la que pretendemos fomentar proyectos de investigación generados desde EIGA, desde hospitales gallegos. Pretendemos que se presenten estudios multicéntricos en los que participen al menos 3 hospitales de la comunidad, que al menos el investigador principal debe ser miembro de EIGA, deben de ser proyectos relacionados con la enfermedad inflamatoria, y planteamos 2 fechas para la presentación de proyectos. Una sería el 31 de mayo y la otra el 30 de noviembre. Crearemos un comité evaluador formado por unos 7 integrantes y, pues bueno, lo que pretendemos es facilitar el desarrollo, el que nos pongamos a hacer proyectos de investigación. Por ello, pondremos a disposición pues tanto todo lo que disponemos de nuestra Secretaría Técnica, colaboraremos en logística y en la difusión de los proyectos, y seguro y en la medida de lo posible pues intentaremos también apoyar económicamente cuando algo creamos que vale la pena. Con lo cual, de verdad que os animo a
es un buen momento. Juntos creo que vamos a hacer proyectos potentes de manera prospectiva y nada, esperamos que enviéis cosas y que podamos empezar o volver, ¿no? Porque EIGA ya ha publicado, pero que queremos que esto vuelva a serlo y para eso os animo, sobre todo a los jóvenes, a que tiréis de nosotros los viejóvenes. Y sin más, muchas gracias. Espero que os podamos ver pronto de forma presencial y sin más doy paso a Ana para que nos hable de nuestra otra joya que son los congresos, que son ahí donde nos juntamos toda la familia. Ana, te paso. Gracias, Pablo. Pues bueno, para acabar con estas jornadas, con este pequeño taller de presentación del libro, realmente el taller, esta webinar, fue un poco por quitarnos ese mal sabor de boca de no estar en Ferrol en estas fechas, ¿no? Realmente habría sido el fin de semana pasado, donde habríamos estado todos juntos compartiendo en Ferrol y bueno, interaccionando, que es lo que nos gusta a los de EIGA y a los gallegos y a todos nuestros amigos de EIGA, que cada vez son más y cada vez más vienen a Galicia a estar con nosotros, ¿no? No pudo ser, lo hemos aplazado, pero por lo menos el libro que teníamos pensado entregar en las jornadas que iban a ser, pues lo entregamos a través de, o os lo presentamos, ¿no? A través de online y mantenemos un poco esa unión con nuestro noviembre del 2020, ¿no? Nos hubiera gustado estar como en el resto de las jornadas. Ya sabéis que en EIGA cuidamos mucho el contacto y la gastronomía porque nos gusta estar de esta forma, ¿no? Fue uno de los motivos. EIGA online pues no sería el EIGA que todos conocemos y el que todos nos gusta estar, ¿no? Es un congreso muy local, muy de compartir, muy de piel a piel y eso lo online aún no lo permite. No pudo ser este año porque diversas circunstancias que todos conocemos fueron echando para afuera nuestro EIGA del 2020 en Ferrol, pero esperamos que el EIGA 2020 se convierta en un EIGA 2021, ¿no? Lo ponemos aún un poquito así como en nebulosa porque aún hay como nubes en ese horizonte, pero es que esperemos que para la fecha de noviembre del 2021 podamos estar todos juntos. El programa, que os voy a hacer un pequeño avance porque ya a estas horas tampoco voy a presentaros el programa entero, estaba ya prácticamente cerrado cuando decidimos aplazar el congreso y realmente la mayoría de los ponentes que iban a participar en nuestras jornadas y que lo van a hacer el 12 y 13 de noviembre del 2021, guardar esa fecha y reservarla, pues nos han confirmado que estarán con nosotros en Ferrol y espero de verdad que así pueda ser, ¿no? Como sabéis, nuestro congreso siempre ha tenido un programa más o menos estándar que hemos ido modificando conforme iban pasando los años. Ya son muchos años con estas jornadas. Estas son las 9º jornadas, son cada 2 años. Pues fijaros ya el recorrido de EIGA y el recorrido de nuestros congresos, ¿no? Normalmente en los últimos años hemos hecho 2 mesas redondas en la jornada del viernes. Empezamos el viernes por la tarde y cerramos las jornadas el sábado por la mañana y el sábado por la mañana tenemos otras 2 mesas redondas. Las mesas de este año, la mesa del viernes, vamos a hablar de aprendiendo del manejo de la inflamatoria desde lo más básico hasta el centro de la diana. Es como coger los 2 ejes, los 2 puntos de un eje, el inicio y el final, ¿no? Y así en lo más básico, pues aprenderemos de la mesalazina, de los inmunosupresores, de los fármacos básicos y de las situaciones básicas a las que siempre nos enfrentamos. Y por avanzaros, ¿no? Uno de los ponentes que va a estar con nosotros, pues estará José Lázaro, que conocéis que es el responsable de la unidad del Hospital de Alcorcón, que es un amigo de EIGA también desde hace mucho tiempo y estará con nosotros para hablar de un tema que él cuida con especial interés porque si guarda como iba reclutando los errores en el manejo de la inflamatoria y los va puliendo cada año. Es una charla que él cuida y nos la va a presentar en Ferrol el próximo año, ¿no? Todo lo que podemos aprender para mejorar en nuestro manejo.
Y continuaremos, como os decía, yendo al centro de la diana. Aquí ya será como lo último, ¿no? La revisión de los últimos tratamientos, de las últimas estrategias, de cómo enfrentarnos. Y yo de aquí voy a destacar al doctor Kopilov, que va a estar con nosotros también en Ferrol, os adelanto. Él, bueno, hablamos con él en la ECO de este año, que ya parece hace un siglo, ¿no? Cuando hablamos, pero le fuimos informando de los aplazamientos y él, la verdad, es una persona muy humana, ha confirmado en todo momento que va a estar con nosotros y lo disfrutaremos y aprenderemos. A él le hemos pedido que nos hable de cómo combinar tratamientos, ya no solo lo básico, ¿no? Combinar un biológico con un inmunosupresor, no, pues aprender a cómo combinar biológicos, a cómo combinar con pequeñas moléculas y biológicos, ¿no? A combinaciones más avanzadas que se están empezando a realizar y que él tiene bastante experiencia y que nos ilustrará sobre este tema. Terminaremos ese viernes pues con nuestras cosas de EIGA, la junta directiva y, como no, la cena, ¿no? Que esperemos que realmente esa cena la volvamos a disfrutar, estemos todos juntos, ya no tan solo por la cena que ya conocéis, que bueno, que en Galicia se come bien, sino por ese contacto, ese de nuevo estar juntos, que espero y esperamos todos que de verdad pueda ser así. El sábado volveremos a centrarnos con 2 mesas redondas en la inflamatoria y hablaremos de 2 temas apasionantes y que también han tenido muchas novedades, de la imagen endoscópica y de la imagen radiológica y de la práctica clínica, ya centrándonos en la experiencia clínica de manejo de fármacos últimos, cómo hemos aprendido a manejarlos, o de tratamiento, bueno, de nuevos medicamentos que estamos utilizando en el contexto de la enfermedad. Y destacar, pues, de la primera mesa, de la mesa de imagen, por avanzaros, ¿no? Unas pequeñas perlas del programa, y que estarán con nosotros la doctora Sicilia, que hablará de cromoendoscopia, ya no solo en el diagnóstico, sino también en la terapéutica. Ha estado bastantes veces en Ferrol, pero es la primera vez que viene a EIGA y bueno, estará encantada de estar con nosotros. Begoña González, que también nos va a hablar del último enteroscopio, el enteroscopio espiral, que ha salido para explorar el delgado. Ella es una experta y nos hablará del tema, y probablemente también de la estructurectomía para la dilatación, en sustitución, perdón, de la dilatación de estenosis en la enfermedad de Crohn. Ignacio Fernández Uriel, que es el responsable de los talleres de cápsula endoscópica que se hacen en nuestro territorio, y que es un experto en cápsula de Crohn, que es lo que nos va a hablar, ya no de la cápsula en general, sino de una cápsula específica que ha salido para delgado, que se llama así, cápsula de Crohn, donde ellos participaron en el prototipo. Es un experto y nos comentará las ventajas de utilizar una cápsula de Crohn en nuestros pacientes. Y cerraremos la segunda parte de la mesa con experiencia en práctica clínica, y simplemente 3 porque vayáis viendo un poco las perlas de ponencias y de ponentes que vamos a tener en Ferrol en el próximo año, y que reservéis ahí esa fecha, ¿no? Y de la práctica clínica, pues estará con nosotros hablando Cristina Rodríguez, que tiene una experiencia importantísima en el tema de tofacitinib en práctica clínica. Ella nos explicará el manejo. Virginia Ollero, pues nos explicará la temática de los nuevos fármacos en el tratamiento del Clostridium difficile. No solo revisará el trasplante fecal, sino también los monoclonales que han salido últimamente y que en la unidad hemos tenido oportunidad de utilizarlos en varios momentos, y ella nos va a contar también esa experiencia. Y Daniel Carpio nos va a hablar del tratamiento de células madre de las fístulas perianales, que ya sabéis que Pontevedra ha sido uno de los pioneros en el tratamiento con Alofisel, y desde luego lo íbamos a traer a colación en este congreso. Así que guardar la fecha, porque os esperamos el 12 y 13 de noviembre en Ferrol para estar todos juntos. Para despedirnos, pues realmente cerramos con las imágenes de nuestro libro, que ha sido el motivo de esta webinar. Ha quedado un libro precioso, un libro muy ágil, muy fácil de leer. A partir de mañana, yo creo ya que Takeda nos va a ayudar con la difusión del libro, va a distribuirlo, con lo cual hablar con vuestro delegado para que os lo haga de alguna manera llegar. Y desde aquí agradecemos
de nuevo a Takeda por su colaboración para poder, ¿no?, realizar esta obra y poderlos haceros llegar. Gracias a todos por acompañarnos. Es una manera de estar en noviembre en EIGA, ¿no?, a través de esta webinar. Acordaros de que el próximo año tenemos una cita y yo voy a invitar a todos los participantes a la webinar a que se conecten para despedir esta webinar todos. Ya están ahí los primeros, Maite, nos vamos a ir conectando todos para cerrar esta webinar todos juntos. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Chao. Jesús, a ver, Jesús se nos conecta y Pablo. Si no, cerraremos los que estemos. Ahí está. Pablo. Lento, pero sí. Bueno, pues yo creo que hemos estado muy bien de tiempo. Gracias a todos. Y cerramos desde aquí. Vamos a esperar a Jesús, que ya está a puntito de salir en la pantalla. Venga, Jesús. Le cuesta. Sabemos que estás ahí. Pues me parece que a Jesús le vamos a tener que despedir nosotros de su parte. Pues gracias a todos y hasta siempre, ¿no? Hasta siempre a todos los que estén. Muchas gracias. Chao. Chao.